Gracias, Padre Santo. Gracias en esta noche. Dios, me pongo de acuerdo con tu espíritu, con tu palabra, para que nos hable el Señor en medio de todos estos tiempos, de todas estas crisis que están pasando, de estos encierros. Seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, hablando a nuestros corazones, Padre, porque sabemos, Dios, que estos son tiempos proféticos, Señor, que tú estás hablando, preparando a tu pueblo, a tu iglesia, para tiempos venideros, Señor. Oro para que el Espíritu Santo abra el oído de cada oyente, Señor, cada joven, cada mujer, sea abierto sus oídos y escuche la palabra del Dios eterno. Bueno, esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor. En el libro de Joel, capítulo 16, hay una historia que me parece muy interesante. Y nunca yo había hablado de esto, sino a través de otro pastor hermano que estamos en estos tiempos en oración, en intercesión con él. Me compartió este mensaje y por eso hoy yo quiero hablar de lo que Dios va a traer para estos últimos tiempos. Joel 3:16 dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, danos la palabra, la sabiduría para hablar conforme a tu santa voluntad. Bendito sea tu nombre. Aquí dice: Jehová rugirá desde Sión. Y sabe una cosa, Sión, todos lo sabemos, que Sión es la iglesia del Señor. Es el lugar donde está, es un lugar espiritual, donde está el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Dios nos está hablando fuertemente en estos tiempos acerca del propósito para la iglesia que no está cumpliendo el llamado. Escuche, la iglesia del Señor Jesucristo, en su gran mayoría, no está cumpliendo el propósito por la cual Cristo murió y resucitó con poder para hacernos cabeza. Dice que la iglesia del Señor está por todo el planeta, ya casi que en los confines de la tierra, ya ha llegado el Evangelio, ya está discipulándose en lo último, como el Señor lo dijo a sus discípulos, que hasta los confines, y este evangelio será predicado y entonces vendrá el fin. Y ya estamos llegando, ya hay por todos lados misioneros, por todos lados la escritura, la Biblia se ha traducido en todos los idiomas, hasta en los idiomas de los indios. En todo lenguaje está traducida la palabra del Señor para dar cumplimiento así a la voluntad del Señor. La iglesia de Jesucristo predica el evangelio, pero sabemos que la iglesia también se ha desviado del propósito y algunas iglesias se mantienen firmes en el propósito. Sabemos que hay tremendos hombres de Dios que están anunciando el evangelio de verdad, pero la gran mayoría de muchas congregaciones han desviado el mensaje. Han cambiado el mensaje del evangelio, que es el mensaje de salvación, que es el mensaje de la cruz, por el mensaje de la abundancia, por el mensaje de lo material, y no por el mensaje espiritual, que es a través de la palabra, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Efesios 1, versículo 20 al 23. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22 dice, y este es el tremendo para nosotros: y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, los redimidos, los nacidos de nuevo, los que fuimos comprados con precio de sangre, que fuimos perdonados y limpiados por su sangre, la cual es su cuerpo y es la plenitud de aquel que lo llena en todo. La iglesia dice que la dio por cabeza, puso el Señor a la iglesia por cabeza sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Él sometió a los principados, sometió a las potestades, todo bajo sus pies, y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y mire el versículo en Efesios 3, capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién? En mi Cristo Jesús. O sea que la iglesia, según el propósito de Dios, por la cual Dios nos redimió, Dios nos levantó, dice que es para que la iglesia anuncie, dé a conocer esta obra de la cruz del Calvario a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que levantarse como el cuerpo de Cristo, como esa esperanza para esta humanidad. Dios va a hablar a través de nosotros. Nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza y es a través de nosotros que Dios va a destruir estas potestades, estos principados que tienen engañados a estas naciones, que tiene cautivo a todas estas poblaciones bajo el pecado, bajo la maldad. Pero ¿quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene el poder para liberarlos? Nosotros, la iglesia. Porque cuando la iglesia se dispone, entonces Dios obra a través de nosotros. Por eso dice que Jehová rugirá desde Sión. Desde Sión rugirá el Señor y hablará a Jerusalén. Sión es la iglesia. Nosotros estamos aquí para cumplir un propósito, y es que los principados y las potestades tienen que entender que Jesucristo le dio poder a la iglesia para que redima a través del Espíritu Santo a las almas que están cautivas. Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, Dios nos encerró, estos tiempos de esta pandemia. Yo creo que fue un plan de Dios para meter a la iglesia en sus aposentos. Los obligó, ya que por las buenas no quiso, porque es muy triste. Mira, yo te lo digo, en los años que llevo participando de la obra del Señor, me daba tanta tristeza que la mayoría, muchas personas iban a la iglesia, pero siempre mirando el reloj, siempre con afanes, cumpliendo un horario, mirando a ver a qué horas termina, porque querían salir, y lo único que ellos querían era ser escuchados para que Dios les supliera de pronto esa deuda o ese problema. O sea, era mal enfocado. No sabían, no conocían el propósito de Dios, por qué Dios nos llamó. Y sabe que Dios ahora te encerró, te obligó, porque fíjate que lo hizo por medio del decreto, utilizó los gobiernos, por medio de un decreto, tú no puedes salir. Y se cumplió lo que dijo el profeta Oseas, capítulo 2:14. Pero he aquí, dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Sabe, iglesia de Dios? ¿Sabe que para qué Dios nos encerró? ¿Para qué Dios te llamó? Dios te encerró para hablarle cara a cara. Dios te encerró para que sepas que Él es su marido. Dice, y hablaré allí en tu corazón. Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi,
Isi, la palabra Isi significa mi marido, mi esposo. Y nunca más me llamarás Baali, mi Señor. Dios te metió en este encierro para que le conozca, para que tú tengas una relación personal frente a frente y entiendas que Él es tu marido. Sabe, según lo que yo entiendo dentro de los matrimonios, el hombre siempre se le ha llamado la cabeza del hogar, pero no por el machismo, sino que es la figura, según el orden divino, es la figura de responsabilidad dentro de un hogar. Obvio que en este mundo moderno, el hombre en su desobediencia y pecado ha irresponsablemente dejado el lugar de cabeza en el hogar, y hoy en día el hogar es un desastre. Pero Dios lo llamó para ser la figura, el responsable, el marido, el hacedor, el que responde, el que hace feliz a su esposa, el que hace dichoso a su esposa, el que vela por su esposa y por sus hijos. Ese es el marido. Y ahora Dios te ha encerrado y Dios te ha hablado allí, le está hablando allí a tu corazón. Para eso Dios te encerró, para decirte, mire, tú tienes que entender que yo soy tu marido. Ya no seré tu Señor, ahora yo seré tu marido. Y como tu marido, sepa que yo respondo por ti. Yo soy tu hacedor. Tienes que saber que tú no vas a depender ni dependes de los gobiernos. Tú no dependes de la economía de este país. Tú no dependes de las cosas, de las fábricas o de tu trabajo. Mira lo que Dios te está mostrando en este momento. Cómo están las empresas. Que muchas personas estaban seguras en su trabajo. Hoy, ¿qué pueden decir? Hay miles de despidos. En Estados Unidos hay más de 26 millones de personas desempleadas. Hay empresas fracasando, empresas que se están yendo al fracaso porque sus economías se vinieron al piso. No hay cómo sacarlas adelante. No hay mano de obra. ¿Por qué? Porque Dios le está mostrando al ser humano que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios. Por eso el Señor te ha llamado para que tú entiendas que Él es tu Dios, que Él es tu marido, Él es tu hacedor, que Él es el que te va a sostener en medio de estas dificultades, en medio de estas problemas, de esta sequedad. Dios le va a hacer entender que Él te sostendrá. Y que otra cosa, Dios también le está diciendo en esta hora que Él te ha trasladado. Si eres cristiano, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, debes de entender que ya tú no perteneces a este mundo. Tú perteneces al reino de los cielos. Dios dice, cuando tú entres en comunión conmigo, cuando entres en intimidad con Jehová y te entregues completamente a Él y descanse en Él, entonces Jehová se levantará como un león que ruge en medio de ti, en medio de la iglesia. Él ruge, Él viene a decirte que Él peleará por ti y que Él se encargará de tus enemigos, que Él se encargará de tu provisión, y que puedes como esposa, porque la iglesia es la esposa del Cordero, estar seguro bajo tus alas. Es interesante que los profetas de ese tiempo se referían a Dios como un león rugiente, y lo vamos a ver en Amos, en Oseas, cómo Dios habla y ellos lo asemejan a un león que ruge. Hace mucho tiempo vi una película y que me hizo llorar en mi corazón cuando estaba joven. Tenía, no recuerdo la edad, pero sí estaba joven. Y mi corazón siempre ha sido como un niño. Y yo creo que muchos vieron esta película que se llamó El Rey León, el Rey de la Selva. Y el mensaje final de esta película es que el hijo del Rey León, aunque sufrió porque en algún momento se levantó el enemigo contra ese reino y lo quiso destruir, el bebé leoncito fue echado a lugares desérticos porque él tuvo que escapar de la muerte, porque si no lo mataban, y vivió en unos lugares
con un amigo, que un cerdito, jabalí creo que era, y allí el amigo tuvo que trabajar en hacerle volver a restaurar la identidad de este leoncito, de hacerle volver, porque él había perdido su identidad, él había perdido el linaje, él ya se veía como un ser normal, como un pobre acabado y destruido. Pero llegado el momento cuando él creció, vuelve y recuerda las promesas de su padre y se da cuenta que él nunca dejó de ser del linaje de reyes, porque era hijo de un rey. Y la historia finaliza donde él, ya grande, va y pelea contra los enemigos de su padre y vence, y luego es otra vez restaurado a rey, a ser ese rey de ese territorio. Es interesante lo que yo veo aquí, porque Dios hoy nos está mostrando a nosotros, la iglesia de Cristo. Él dice que somos real sacerdocio, somos linaje escogido, escuche, linaje escogido, real sacerdocio. Por eso en estos tiempos de encierro es necesario entrar en comunión con nuestro Padre, en oración e intimidad, y conocer que Él nos llamó para estos últimos tiempos, para investirnos de poder, para llenarnos con el poder del Espíritu Santo y pelear esta batalla final. Escuche lo que te estoy diciendo, la batalla final. Y esta batalla final es con la palabra de verdad que vamos a pelear, es con el evangelio de salvación, anunciando, escuche, a las potestades, a los principados, la obra de Cristo, la obra de la cruz, la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Iglesia, es tiempo de renovar nuestras fuerzas y escuchar el llamado que está rugiendo desde Sión, el Dios eterno, para que todos los enemigos escuchen el poderoso rugido del león de la tribu de Judá, que se levanta en estos tiempos para mostrarnos el camino. Dios nos encerró para revestirnos de poder. Dios nos ha encerrado para santificar la iglesia, para volver la iglesia al camino, a su llamado, para volver la iglesia a su identidad, de que nosotros somos cabeza y no cola, que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe usted que Amos en capítulo 1, versículo 2, está escrito también esto? Y dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las habitaciones de los pastores se enlutarán y se secarán de la cumbre del Carmelo. También Oseas 5:29 dice: su bramido como de león rugirá a manera de leoncillos, rechinarán los dientes y arrebatará la presa, la apañará y nadie se la quitará. Conoce lo que es un león, ¿verdad? Por eso Dios nos muestra que Él es así, como un león rugiente. Aquí en la tierra se le llama el león al rey de la selva. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Él es el Todopoderoso, Él ruge desde los cielos. ¿Sabe? Hay unas características aquí. En primer lugar, un león ruge, estoy hablando del león natural, ruge para que sus leonas y sus cachorros le escuchen y se sientan seguros. Es tiempo, iglesia, de escuchar el rugido del león de la tribu de Judá, que está rugiendo en estos tiempos, diciéndonos: no temas, yo estoy contigo, yo pelearé por ti. Sepas, iglesia, que yo soy tu rey, dice el Señor, que tengo el control en medio de esta pandemia y nada te faltará. Nada le faltará a los hijos de Jehová que le buscan de todo corazón. Nada le faltará, porque Dios lo suplirá a aquellos que se someten, que entran allí en la intimidad con el Dios eterno. En segundo lugar, ¿sabe por qué un león ruge? Porque a través de sus rugidos están delimitando sus territorios donde ellos dominan. Los enemigos saben que en esa zona no pueden entrar porque hay un macho que cuida a sus manadas. Él ruge. La mayoría de los leones
se le escuchan ese rugido desde muy lejos. Y todas las fieras, todos los que están alrededor, dicen, ahí hay un dominante, territorio prohibido. ¿Sabes? Dios ruge desde Sión diciendo que la tierra es dominio de Dios. Mira, Daniel 4 dice que el cielo gobierna la tierra. ¿Sabes? Dios está buscando hombres de fe que se levanten al rugido del Señor. Hombres que le crean y desafíen las circunstancias que viven cada día. Que entiendan que no es con espada, no es con fuerza, es con la fe en Cristo Jesús que cambiaremos la situación que estamos viviendo. Es con el poder de su palabra. Jesús dijo, si dijera este monte, quítate de aquí y échate a la mar, y si no dudar en tu corazón, lo que diga será hecho. ¿Cuántos estamos dispuestos a creerlo? A levantarnos y decirle a estas circunstancias, fuera, vete de aquí, porque no perteneces a mi vida, porque el Dios eterno está conmigo y su palabra poderosa obra a través de mí. Tu palabra dice que nos ha el poder de atar las circunstancias negativas y echarlas fuera, pero también nos ha dado el poder de desatar toda circunstancia para que los cielos se abran y seamos bendecidos. Esto es de acuerdo a la fe que hay en tu corazón, y esto hablaré en otro tema sobre lo que es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes? Joel 3:18 dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regarán el valle de Sitín. El valle de Sitín estaba al frente de Jericó y estaba seco. Las fuentes estaban cerradas. Todo estaba cerrado, la economía estaba cerrada, los corazones estaban cerrados, todo estaba cerrado. Pero Jehová empezó a rugir desde Sión para anunciar que aún hay un juicio correctivo, porque el pueblo se había ido tras el pecado. El pueblo había dejado de seguir a su Dios y habían ido tras de dioses ajenos. Pero Dios empezó a rugir para anunciar que hay un tiempo de limpieza. Iglesia, yo vengo a decirles que este es el tiempo. Para eso Dios nos encerró. Este es un tiempo de limpieza, de dejar el pecado, porque hay mucho pecado todavía en los hogares. Todavía hay pecado en muchas almas y es tiempo de limpieza. No es tiempo de vacaciones. Escúcheme, no es tiempo de vacacionar, es un tiempo de arrepentimiento. Este es un tiempo de entrar a cuentas con nuestro Dios para prepararnos para lo venidero. Tenga en cuenta que hay cosas que vienen después de esta pandemia. Hay cosas peores. La Biblia nos habla hace mucho tiempo de que en los postreros tiempos van a haber cosas terribles. ¿Usted cree que no volverá a haber terremotos? ¿Usted cree que no va a volver a haber pestes o desastres? Pues déjeme decirle que Dios te encerró para que te prepares, porque si no escucha estos tiempos, si no nos preparamos en estos tiempos que Dios nos está hablando tan fuertemente, déjeme decirle que nada cambiará tu corazón. Y después tú tendrás que comer de todo aquello por tu dureza de corazón. Este es un tiempo en la cual Dios nos está preparando para llenarnos de tu Santo Espíritu, para que no tengamos temor y miedo a creerle, a escuchar el rugido de Dios que te va a sostener, pero también que te va a levantar con poder para que le creas y podernos levantar a desafiar toda circunstancia. Recuerde que Dios dice que el juicio, y esto es interesante, el juicio empieza por casa. Mira, ¿por dónde es que empieza primero lo que Dios va a hacer? Primero empieza por la iglesia. Primero Dios está llamando a pastores, profetas, evangelistas, a todos los siervos, todos los que sirven en la casa del Señor, para que si hay pecado en ellos, si hay pecado en las personas, en las almas, tengamos arrepentimiento y nos volvamos. Él hace primero juicio, y por eso es que vienen las pruebas, viene la disciplina. Él nos castiga con amor para que no nos perdamos. Pero después del juicio que empieza por la casa,
vendrá el juicio al mundo impío, a toda aquella maldad. Es que, amada iglesia, es que nosotros vivimos tan tranquilos. Usted no está mirando lo que está pasando en el mundo. Es que no se siente mal, iglesia, no se siente mal con que ya la maldad ha crecido tanto. Mira la corrupción que hay. Todos hablan de la corrupción, y lo peor es que en los gobiernos los corruptos, todos saben quiénes son, pero nadie hace nada. ¿Por qué? Porque todos los entes están corrompidos, jueces corrompidos, gobiernos corrompidos. Y mire lo tremendo, que yo lo dije en otra prédica, cómo se ha levantado la maldad, y triste que la gente está aceptando que el hombre destruya al hogar, destruya lo más sagrado que es el hogar, los matrimonios, y hemos aceptado. Nadie ha dicho vamos a clamar, vamos a ayunar, y todas las iglesias de esta tierra juntas, venga, clamemos para que el Señor destruya ese espíritu que está desviando a la gente del uso natural de la mujer o del uso natural del hombre, y se han entregado en sus lascivias, hombre con hombres, mujeres con mujeres, y aberraciones y pecados horribles, la injusticia por todo lugar. Las almas ya no tienen temor ni miedo a nada. El joven se ha levantado contra los papás, ya no lo respetan, no hay respeto por nada. Mira, hasta el gobierno aceptó que la prostitución es un empleo. ¿No le parece eso triste? Que ya hay hasta entes de sindicatos de prostitutas. Hombre, Dios santo, y es que nosotros no vamos, ni yo estoy denigrando a una mujer, pero es que la prostitución es pecado, y eso no es un oficio, eso no es un empleo, eso es maldad. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuándo vamos a decir esto? No, ya las prédicas que hacemos en la iglesia no tocamos nada de esas cosas, porque vamos a ofender de pronto al familiar, o vamos a ofender de pronto al vecino que tiene de pronto sus hijos, o yo qué sé, y ya no vamos a hablar de esto porque para no ofender a la gente. ¿Sabe? Dios está diciendo que el juicio vendrá primero por su casa. Y miren esto en Amos 1, 2, 3. En Amos capítulo 1, versículo 2. Y dijo Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y las habitaciones de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Esos tiempos, hermanos, que estoy hablándote aquí de Amos, de Oseas, de Isaías, de los profetas que eran contemporáneos a Joel, estaban viviendo la situación que estamos viviendo hoy. El pueblo se había desenfrenado, el pecado estaba por todos lados, y la gente no buscaba a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios viene hablándonos aquí y dice: se levantará Jehová y rugirá desde Sion. O sea, desde la iglesia Jehová ruge. A la iglesia cristiana, a la iglesia del Señor Jesucristo, rugirá para que escuchemos su voz, para que venga un arrepentimiento, para que no nos vaya a pasar como el ejemplo que está en el Antiguo Testamento, cómo murieron miles de personas, pero no por muerte natural, sino por castigo, porque desecharon la voz de Dios, despreciaron su amor y su gracia, y consentimos el pecado, y no había intercesión, no había clamor, no había quien se pusiese en la brecha, quien orara, quien clamara, porque uno ve muchas oraciones y son oraciones ocheras, oraciones domingueras, oraciones de la boca, pero no de un corazón arrepentido. Porque las oraciones de verdad, las oraciones que salen del corazón son con clamor, son oraciones
que desgarran el alma, de humillación. Son oraciones como Daniel, cuando oró por su pueblo, entró en ayuno por 21 días, en ayunos hasta que Dios le respondiera por su pueblo, porque estaba cautivo, porque vio el templo estaba destruido, sus puertas quemadas, los muros destruidos, estaba desolado y la gente perdida por todos los países extranjeros, habían sido llevados esclavos. Y esto nosotros tenemos que entender que no hay ninguna diferencia entre los tiempos de Daniel, en los tiempos de la cautividad a este día. El pueblo, la mayoría, sigue siendo terca de corazón, sigue siendo dadas al mundo, a los deseos de la carne, y no hemos entendido que esto nos llevará a la destrucción, al pecado. Mira, yo he visto que lo que está sucediendo en el mundo para muchos le parece como tan común. Cuando yo escucho muchos noticieros de que en un día murieron 800 personas, 800 en un solo país, y luego por allá en otro país 600, en otro país 400, miles de personas cada día, y esto no le mueve el corazón a la gente. Muy pocos quizás estarán llorando, suplicando por estas personas que mueren, porque son seres humanos. Muchos quizás no conocen a Jesucristo, muchos quizás están perdidos, y nosotros, la iglesia, no clamamos por salvación. Sabe que muchas veces solo escuchamos clamor porque Dios, Señor, dame un empleo, Señor, dame provisión, Señor, mira esto, Señor, mi empresa, Señor, mi carro, Señor, mi casa. Cosas perecederas, pero no hay un clamor por la salvación de la gente, que día a día se pierden y se van al infierno porque no conocen a Jesucristo, porque el diablo ha cumplido bien su papel. El engañador hace bien su papel y engaña, ciega, cerca. Le ha tendido cercos a la gente para que no escuchen el evangelio. Pero iglesia, hoy yo te digo, en el nombre de Jesús, Jehová el Señor está rugiendo. Él ruge, Jehová ruge desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, porque Dios lo hará temblar, los cielos y la tierra, para que venga esperanza, para que venga salvación a su pueblo, para que venga fortaleza a los hijos de Israel. Amada iglesia, este mensaje que estoy enseñando es para que nuestros corazones despierten, y para que, si tú estás orando, ore más, búsquele más, apiádase más, clame más, interceda más, ayune más. Es tiempo de clamor, es tiempo de buscar al Señor. Padre celestial, te doy gracias porque hoy nos hace entender tu palabra, Señor. Y no es un mensaje de amenaza, es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia para aquellos que escuchan. Y oro, Padre, para que a través de este mensaje, aquellas sorderas, todos esos lazos de cautividad se rompan y las almas sean libertadas y puedan entender y conocer el amor de Dios. Puedan entender, Señor, la obra de la cruz, y les sea revelada, Señor, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, para que venga redención, liberación, sanidad, venga tiempos de clamor, tiempos de arrepentimiento para estas naciones. Yo clamo en el nombre de Jesús para que en este encierro, estos tiempos de encerramiento, Señor, sean para buscarte, Padre Celestial. Sean para buscar tu rostro en clamor, en gemidos, Señor, en humillación, en quebrantamiento.
para que venga tu presencia y podamos ser participantes de la naturaleza divina, que podamos ser participantes de salvación en estos tiempos, que podamos ser el instrumento del Señor en estos tiempos para traer luz y esperanza a las naciones, a los hogares, a los pueblos, en el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, oro para que hoy, Señor, se rompan las cadenas, se destruyan toda obra demoníaca y Cristo les alumbre el corazón de los que están cautivos, Padre, para que haya liberación de aquellos que están ciegos, de aquellos que están enfermos, de aquellos que no conocen la palabra. Padre, oro por la iglesia del Señor Jesucristo, para que sean fortalecidos, Padre, para que el Espíritu Santo venga, tome la iglesia y nos levante en poder, nos empodere con la palabra de evangelización, con el evangelio de verdad, para anunciar la salvación para estos tiempos. Oro, Señor, para que mi Cristo de la gloria llegue a cada casa, llegue a cada hogar donde están encerrados, y la provisión sea, mi Señor, al que no tiene, provéale, Señor, provéale a aquellos que tienen compromisos financieros, provéale, Señor, a aquellos que no tienen para el día a día, Señor, porque nuestra salvación eres tú, Señor. Dependemos del reino de los cielos, dependemos del Rey de gloria que es Jesucristo. Sabemos que no dependemos de este mundo. Nos ha mostrado, Señor, cuán débiles y frágiles somos. Nos ha mostrado que no somos nada, Señor. Somos como la hoja que se seca y se cae, se seca y se quema. Somos nada, Señor, sin ti. Somos nada, Padre, sin tu presencia. Abre el entendimiento, Señor, y venga tiempos de restauración, de entendimiento, para que esta iglesia, el cuerpo de Jesús, se levante poderosamente en clamor, en intercesión. Pero Padre, yo oro para que se levante en unidad, para que seamos uno solo. Pastores, todas las congregaciones, seamos uno en un mismo espíritu. Señor Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor.